Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al panel. Muchas gracias a todos por asistir. Hoy contamos con Vicente, cofundador y CEO en Fossa Systems, cliente nuestro. Sonia, cofounder y CEO en Eolo. Leire, VP de Marketing y Operaciones en Shakers. Esta parte del equipo también por aquí. Y Rosa de Caixa de Day One. Entonces, la sesión de hoy va sobre estrategia financiera para Scale-Ups, como decía José. Nosotros desde The Startup CFO, pues nos enfrentamos a los principales retos en startups en este ámbito, donde lo que intentamos contar a nuestros clientes es que unas proyecciones no son solo ingresos y gastos, sino que son la herramienta para tomar decisiones en cuanto a inversión, crecimiento y sostenibilidad del modelo de negocio, ¿no? Las piezas claves en este sentido son la preparación de la empresa para futuras rondas de inversión y decidir cómo se va a invertir el dinero una vez que cuentas con él, ¿no? Hay que entender bien en qué sitios o en qué ámbitos vas a alocar ese dinero. Nos encontramos muchos problemas en el día a día, desde la proyección del cash flow hasta la idea, que quizás es más psicológico, ¿no?, de que una vez que levantas el capital ya está todo hecho, cuando hay que acudir a otras fuentes de financiación y lo que comentaba antes, de decidir hacia dónde va esa inversión, ¿vale? Entonces, para poder resolver esos principales problemas que nos encontramos, tenemos a nuestros invitados y, bueno, quería empezar con Leire de Sharecase, donde la primera pregunta, va relacionada con modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo influye la elección del modelo de negocio en la viabilidad financiera y en la capacidad de escalar ese modelo? Vale, buenos días a todos. Yo creo que realmente la elección del modelo de negocio es algo bastante clave para cualquier startup. En realidad, yo creo que cualquier emprendedor, una vez que decide montar una startup, tiene que ir en un proceso de entender qué problema voy a resolver, cuál va a ser la solución con la que voy a atacar ese problema, y la tercera pregunta sería oye, ¿cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿Cómo voy a monetizar realmente esta solución? Entendiendo que el modelo de negocio que elijamos pues va a estar bastante influyendo en la escalabilidad que voy a tener el proyecto y, por tanto, también la potencial atracción de inversión, financiación de terceros. Hay modelos que son bastante más escalables, pues a lo mejor los que son puramente digitales, más modelos tipo marketplaces o SaaS, pues por su naturaleza, porque al final tienen un componente tecnológico que es su core. Sin embargo, hay otros modelos que, por lo que sea, hacen fabricaciones de hardware o que están muy basados en operativas fuertes, complejas, de logísticas, de gestión de inventario, almacenes, etcétera, que son mucho más complejos a la hora de escalar y, por tanto, a la hora de adquirir inversión también será menos atractivo para el inversor, ¿no? ¿Por qué el SaaS quizás es de los más escalables? Porque al final tiene una alta recurrencia y eso también ofrece predictabilidad, que es algo que desde un punto de vista de gestión pues te da bastante certeza a cómo planificar tu futuro, y a lo inversor también le da bastante más tranquilidad el saber entender cómo puede crecer esa compañía y cómo puede seguir escalando. Entonces, realmente muy clave. Yo, a lo mejor, como única recomendación sería desde el principio invertir mucho en un producto, desde el principio en tener un componente tecnológico fuerte, porque pese a que para muchas startups en un corto plazo esto signifique hacer un esfuerzo adicional extra que parece que quizás no tiene un retorno tan inmediato, a largo plazo es algo que va a compensar mucho de cara al crecimiento y a la escalabilidad. Sí, efectivamente hay mucho apetito de inversores por esa recurrencia, ¿no?, que les da a ellos la tranquilidad de hacia dónde va el modelo de negocio. Sonia, te quería preguntar sobre qué factores financieros influyen a la hora de hacer la validación, ¿no?, de ese modelo de negocio. Sí, en nuestro caso, que tenemos un SaaS vertical para psicólogos, creo que ha sido clave identificar cuál era el CAC, ¿no?, el coste de adquisición del cliente, y compararlo con el lifetime value. Es el valor que el cliente te va a pagar a lo largo de su vida. Entonces, es importante que este valor, el CAC, sea inferior al lifetime value para que realmente, ¿no?, a nivel financiero sea un negocio escalable. En primer lugar, esto. Y por otro lado, no solo el coste de adquisición y el lifetime value, sino también el churn. El churn es otro concepto que para nosotros es clave, que es que realmente, claro, el otro día escuchaba un podcast súper interesante que hablaba del MRR, ¿no?, el clásico MRR de los
negocios de suscripción, de SaaS, y hablaba de que el MRR es como un muro, ¿no? Que vas poniendo ladrillos, 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 y desde las partes de finanzas siempre miramos en, ¿no? Que suba, que entren nuevos clientes, que, ¿no? Captar. Pero claro, el churn, que es las bajas de estos clientes, es como que les va sacando ladrillos de abajo. Entonces, si estos ladrillos no los controlas los que están debajo, el muro no crece. Por mucho que le eches ladrillos arriba, el muro sigue el mismo MRR. Entonces, para nosotros ha sido clave, ¿no? O consideramos clave poder mirar tanto el CAC, que es el coste de adquisición, que sea muy inferior, en nuestro caso al menos lo es, que el lifetime value, y por otro lado, mirar de forma bastante obsesiva este MRR y controlar muy bien el churn para que sea un negocio realmente escalable. Sí, nosotros lo solemos contar como llenar un cubo lleno de agujeros, ¿no? Que por mucho que eches, se te va a ir todo el agua. Un agujero en un barco. Vicente, llevamos ya años trabajando juntos. Quería preguntarte cómo decidisteis en el caso de Fossa, en una industria tan compleja, cuál era el modelo de negocio óptimo para lo que estabais construyendo. Bueno, gracias Jubi por acompañarnos en esta sesión. Nuestro caso fue un poco extraño, ¿no? Porque nosotros empezamos con un modelo de negocio. En ese momento nosotros lo que hacíamos era vender satélites, vender puro hardware, pero nos encontramos con reticencias por parte de dos sectores clave, ¿no? Que son el mercado y la inversión. Todo el mundo quería ser partícipe del espacio, ¿no? Y le parecía una industria sexy, pero luego no querían hacerse cargo de la infraestructura. Con lo cual ya no solo desarrollábamos el satélite, sino que tuvimos que desarrollar el centro de control y operación, prototipos de los dispositivos IoT y dar una solución end-to-end y llave en mano. En ese momento teníamos la necesidad de crecer. Cuando íbamos a hablar con inversores privados y les hablabas de espacio, de hardware, de satélites, les sonaba bien, pero no terminaban de entenderlo, con lo cual no terminaban de echarse a la piscina, y en ese momento decidimos pivotar. Dijimos, joder, tenemos todos los elementos de la cadena de valor, satélite, segmento terreno y segmento usuario, convirtámonos en un operador de comunicaciones, vendamos un modelo más asimilable a un SaaS, que es mucho más escalable y va a tener mayor grado de aceptación tanto por inversores como por mercado. Justo lo que comentábamos de esa recurrencia que pide el mercado o que piden los inversores, ¿no? Hablando de inversores, queríamos hablar también de fuentes de financiación, ¿no? O sea, Venture Capital es la más sexy o la más mediática, y es cierto que es sobre la que pivotan el resto de fuentes que acompañan a la inversión, pero efectivamente hay muchos recursos ahí fuera. De hecho, estamos aquí con Caixa, que es uno de ellos. Y bueno, con vosotros hemos vivido toda esa fase de obtención de distintas ayudas, préstamos, subvenciones, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco cómo habéis construido en Fossa ese pool de distintas fuentes. Lo que está claro para una empresa como la nuestra es que no puedes depender solo de una fuente de financiación. También nos encontramos con ese problema de acceso a capital privado por falta de entendimiento de la solución y del mercado al que queríamos atacar. Nosotros hasta la fecha hemos levantado en financiación unos 8,5 millones, de los cuales es cierto que ahora mismo el 80% es capital privado. Pero hasta junio de 2024 habíamos levantado un poquito más de 2,3 millones y paradójicamente solo un tercio era capital de inversores, ¿no? Entonces, para nosotros esa diversificación de, vale, voy a financiar mis actividades core de I+D con subvenciones, con proyectos de I+D del CDT y proyectos europeos y actividades precomerciales con otras líneas más blandas como ENISA u otro tipo de préstamos bancarios, son lo que nos permite mantener mucha agilidad a la hora de validar modelos de negocio o coger una línea, ir por otra y no tener la dependencia de inversores que al final lo que buscan es rentabilidad. Sí, en función de la fase, ¿no? Va cambiando ese híbrido entre cómo estoy financiando el proyecto, y llega un punto en el que es verdad que el Venture Capital pues, es quien aprieta el Al final cada fuente de financiación tiene un objetivo claro, y para nosotros entendemos que el capital privado no tiene que ser solo dinero para escalar, sino que se tiene que traducir en apertura de puertas, aperturas de nuevos mercados, colaboraciones estratégicas, y sin embargo las actividades core de I+D que vayan con otras líneas que son mucho más cómodas y asequibles para nosotros. Gracias. Rosa, te quería preguntar desde Caixa, ¿cómo apoyáis a las startups en fase de crecimiento y cómo ha ido evolucionando históricamente el acceso de startups a financiación, que antes era muy desconocido y ahora por fin se está viendo, ¿no? Bueno, Day One es la división de CaixaBank especializada en lo que sería empresas innovadoras, tecnológicas y vehículos de inversión.
Entonces, nuestro objetivo al final es acompañar y asesorar a este tipo de compañías desde el momento cero, desde que se abre la cuenta de la empresa en constitución hasta en fases más avanzadas, como puede ser pues, un proceso de money o incluso pues, salir a mercados para buscar financiación alternativa, ¿no? Respecto a la evolución de la financiación bancaria, nuestra misión al final es ayudar al ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues adaptando producto, haciendo producto a medida y evolucionando el producto con las compañías en función de la fase en la que están, ¿no? Al final nosotros estamos convencidos que los clientes tienen que ser clientes a largo plazo y siempre vamos a intentar darle la mejor alternativa. Sí. ¿Qué mitos hay en el mundo startup con la financiación bancaria? Porque es verdad que el modelo de los bancos es poco riesgo porque mi tipo de interés es bajo comparado con lo que puede exigir un venture capital, pero sí que vemos que efectivamente los bancos financian este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Mira, uno de los errores más comunes que suelen cometer, ¿no?, un poco los fundadores y CEOs es que cuando piden financiación ya es demasiado tarde. Al final esto no puede pasar porque tanto el CEO como el fundador llegan ya tarde a negociar con inversores, con financiadores. Bueno, al final yo creo, ¿no?, y lo que nosotros, ¿no?, pues creemos es que al final una compañía tiene que tener un runway de entre 9 y 12 meses. Porque cuando tú sales al mercado o sales a buscar financiación, ya sea financiación pública, financiación bancaria, financiación de inversores, las operaciones no se cierran a corto plazo. Y lo que no puede hacer el socio o el fundador es salir a buscar financiación como si fuera un flotador para no ahogarse, ¿no? Que esto pasa. Más de lo que debería, sí, efectivamente. Exacto. Sonia, te quería preguntar sobre la gestión de fondos, ¿no? Yo se lo digo mucho a los clientes cuando cerramos el proceso de fundraising, que se celebra mucho, pero es como ahora empieza lo difícil. O sea, una vez que los tienes, ¿cómo vas a destinarlos al crecimiento de la empresa y cuál es la mejor práctica para hacer esa asignación de recursos? Sí, mira, aquí en nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho por OKRs, que básicamente son objetivos clave. Entonces, para nosotros, en el momento que tenemos el dinero, ¿no?, para poder invertir, lo definimos en función de este objetivo clave. En nuestro caso, el objetivo clave es el MRR, un crecimiento de MRR, vamos a poner como ejemplo. Dentro de un objetivo clave tendríamos las tareas, ¿no?, las key results y las tareas que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo. Una key result, por ejemplo, podría ser, dentro de ese objetivo clave de incrementar el MRR, sería, por ejemplo, el reducir el churn, que hablábamos antes, ¿no? El que reducir el porcentaje de personas que se dan de baja en la plataforma. En este caso, voy a poner un ejemplo en nuestra empresa, por ejemplo, y es que cuando definimos las tareas que teníamos que hacer para reducir el churn, nos salía claramente que teníamos que invertir más en producto para que hubiera menos duda, ¿no? Entonces, en ese momento no podíamos invertir en tener una persona de marketing que estuviera haciendo creatividades, colgándola en redes sociales y a la vez diseñando una plataforma más intuitiva. ¿Qué hicimos? Puntuamos todas las tareas que queríamos hacer y la tarea que era mayor puntuada por el impacto que podía generar en la compañía y a la vez por el coste económico que había. Hay una regla que aquel que esté interesado puede buscarlo, vale la pena verlo. Nos salió que la persona tenía que realmente estar diseñando la parte de UX UI. Entonces ahí nosotros todo lo que invertimos en la compañía es en base a estos objetivos clave y lo que salen las puntuaciones en base a esto. Para nosotros es nuestra hoja de ruta. Nosotros funcionamos también con OKRs y somos bastante estrictos con el seguimiento, ¿no?, y con intentar cumplirlos. En este caso las OKRs siempre tienen que ser siempre nuestro inversor principal, que es nuestro también mentor y es un crack en OKRs, siempre nos dice que tienen que ser muy incómodas, ¿no?, y que te hagan hacer cosas, o sea, que si quieres conseguir esa OKR, no puedes seguir de la forma que estás trabajando, tengas que
tengan que ser incómodas y tengas que hacer cosas diferentes. Y es un gran reto, pero yo lo aconsejo sin no caerles. Nosotros no estaríamos creciendo como estamos creciendo, porque no estaríamos incómodos constantemente. Sí, yo justo me estoy leyendo ahora el libro Mide lo que importa de John Doerr, en el que explica cómo lo hacía Google como gran ejemplo. A ver si soy capaz de, de implementarlo en Startup CFO. Es difícil. Es complicado. Leire, sobre esta inversión y cómo combina con el crecimiento, ¿no? ¿Cómo podéis buscar o encontrar ese equilibrio para que sea sostenible a largo plazo? Bueno, a ver, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? O sea, al final el equilibrio también va a cambiar y va a depender del tipo de startup que tengas o empresa que tengas, de la forma de trabajar y de las fuentes de financiación que tengas. O sea, nosotros, por ejemplo, en Shakers, que somos una empresa que cuenta con financiación de Venture Capital, es una financiación muy agresiva que te exige unos crecimientos también muy altos, una quema de caja alta también, sobre todo los primeros años, con lo cual tiene a lo mejor unos requerimientos distintos que si tú como empresa decides, oye, yo voy a tener unos crecimientos más sostenidos, pero también voy a gastar menos. O sea, eso para empezar a entender que el equilibrio para cada uno igual es diferente. Yo creo que, y es el consejo que yo, antes sobre todo cuando también era inversora, daba a todos los emprendedores, es hay que montar negocios que sí que crezcan, pero la mentalidad inicialmente no tiene que ser vamos a crecer y vamos a ir dependiendo de financiación porque tenemos al acceso diferentes tipos de financiación, sino que hay que empezar a construir negocios con una mentalidad de sostenibilidad a largo plazo, de en algún momento mi negocio tiene que ser rentable, tiene que ser capaz de ir solo. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido sí que es importante invertir y pensar en la ronda, ¿no? Como decía Sonia, ¿cómo voy a gastarme este dinero para garantizar las tasas de crecimiento que para mí sean relevantes, pero siempre tener esta mentalidad de rentabilidad, ¿no? En un plazo. Quizás ahora mismo no vamos a ser, estando startups, con EBITDA positivo, no seremos rentables, pero uno de los primeros pasos es tener muy claro que tienes que tener unit economics positivas. Sonia también lo comentaba antes justo en los valores financieros, ¿no? Hay que tener muy claro que si tú estás captando un cliente, le estás ofreciendo tu solución y estás teniendo pérdidas solamente al hacer esa venta, ese modelo va a ser muy complicado después de escalar y de que lleguemos a un equilibrio. Entonces, para mí es una de las cosas claves. Otra de las cosas es que desde el principio hay que invertir seguramente en herramientas o en aquellas iniciativas que a largo plazo nos puedan ofrecer un crecimiento exponencial. Desde herramientas, sistemas de reporting, de financieros, etcétera, porque si no mides, no tienes visibilidad de lo que está pasando en tu compañía y por tanto es muy difícil tener control de tu gasto, de tu runway o de lo que fuera. Y también invertir a lo mejor en herramientas que te permitan pensar en alternativas para tu financiación, ¿no? Hablábamos antes en tipos distintos de financiación, pero también a lo mejor cómo financiar tu circulante, cómo jugar un poco imaginativamente con tu working capital para tener mejores beneficios y aprovecharlo a tu favor. Y último, pues eso, diversificar también las fuentes posibles de financiación, porque más allá de venture capital o financiación bancaria, hay mucha financiación pública que también está al acceso, que no es necesariamente dilutiva y que te puede ayudar bastante a alcanzar un poco este equilibrio. Sí, es un error bastante común, diría, en fundadores, como es normal por desconocimiento, de que solo el Venture Capital sirve, ¿no? Y efectivamente, bueno, Caixa de hecho financia mucho Working Capital para empresas que tienen desequilibrios por cobrar antes o después, por tener ciclos de pago diferentes, retenciones o impuestos en general que funcionan con ciclos más fijos en el tiempo, ¿no? Entonces hay que acudir a esas fuentes alternativas. Totalmente, al final las necesidades de cada empresa pueden ser un poco diferentes, pero yo creo que hay que pensarlo en un conjunto, ¿no? Y pensar cuáles son todas esas palancas que me pueden ayudar a completar mi objetivo final, que es llegar a esa rentabilidad en el plazo y tiempo que también con el que yo me sienta cómodo, ¿no? Porque también depende de lo que decíamos al principio, de los niveles de ambición y quizá de los niveles incluso de exigencias según los socios financieros que tengas. Sí. Vicente, yo creo que me puedo saber la respuesta a esta pregunta porque lo hemos vivido con vosotros, pero si puedes compartir qué decisiones financieras han sido claves en Fossa para optimizar el uso del capital y que el crecimiento sea sostenible, ¿no? Y no un desmadre. Esa pregunta la podría responder muy bien Rafa.
pero nosotros el primer punto siempre ha sido controlar muchísimo el gasto. O sea, nosotros no hemos invertido en contra, o sea, aunque esté de acuerdo con lo que mencionabas de invertir en herramientas y demás, siempre hemos priorizado el desarrollar las nuestras propias, sobre todo para aquellas donde no existe un valor diferencial entre hacerlo tú o que lo haga dentro. Luego, invertir mucho o invertir más en desarrollo de producto que en equipo de ventas, y es algo que puede generar ciertas suspicacias en el mundo de la inversión, pero es verdad que nosotros, como teníamos ese modelo de negocio inicial de venta de satélites, la confianza que generaba el fundador era más alta de la que podía generar un tipo de ventas, entonces todos los recursos se invirtieron en construir un equipo de I+D capaz de generar un producto que pueda satisfacer las demandas del mercado, en línea con el modelo de negocio, diversificar las fuentes de ingresos, no ir solo con ese modelo SaaS, IoT escalable, sino mantener nuestro origen también. Hay entidades, ministerios de defensa, gobiernos, que no quieren una red compartida y quieren su red propia, ¿no? Pues entonces seguimos manteniendo esas vías de negocio, y otra es pensar a largo plazo. Y vosotros sabéis que rendimos muy bien bajo presión, y aunque en el corto plazo parezca que la cosa esté complicada, no perdemos nunca el foco de dónde queremos llegar y vamos construyendo una base para llegar a ese futuro. Bueno, es lo que te hace que cuando te levantas por la mañana no digas lo tiro todo, ¿no? Sino, oye, tengo una visión clara y a ver cómo llego. Cualquier sacrificio merece la pena, la verdad. Sí. Bueno, a ver, desde nuestra experiencia, yo creo que lo hemos resumido aquí bien, ¿no? Pero los principales hitos son métricas claras, ¿no? Para poder controlar tu negocio, identificar bien cuál es la estructura de capital idónea para la empresa, que va a depender de la fase. O sea, esto depende mucho si estás en fase de desarrollo de producto o en crecimiento. Efectivamente, al principio tendrás que invertir más en el producto que quiero vender, porque si no voy a salir a vender algo que va a dar fallos, ¿no? El otro día escuché un quote que decía que si llegas al cliente con un producto que ya consideras que está terminado, es que llegas tarde. Entonces hay que encontrar ese equilibrio en salgo con algo que me den feedback y poder ir validando, ¿no? el producto. Y la última es pues, confiar en fuentes alternativas, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor lección financiera que habéis aprendido en todo este camino que lleváis como emprendedores? Una de ellas, y fue de Rafa, cobrar pronto y pagar tarde. Pero fuera coñas, hace un par de años tuvimos la suerte de asistir a Múnich con CaixaBank y Day One a un curso de Moons of Thinking para emprendedores, y ahí el profesor Iván Bofarrul parafraseó a Michael E. Reynolds, si no recuerdo mal, que definía 3 reglas: revenue before cost, better before cheaper, revenue before cost, y que no hay más reglas, ¿no? Pues bajo ese paradigma tratamos de operar. Invertimos en equipo, invertimos en producto, en algo que sea bueno, que sea realmente diferencial, que nos permita aspirar a RPUs más altos que los de nuestra competencia, y también asumimos cierto riesgo con algunas operaciones con clientes, yendo a contratos que igual no tienen los márgenes deseados, incluso vamos a pérdidas, pero con un objetivo muy claro, y es saber que una mejor estrategia financiera se construye sobre una base sólida de clientes recurrentes, con buenos márgenes y, con una propuesta de valor clara. Entonces, ese tipo de apuestas, ese tipo de asunción de riesgos es algo que, gracias a otros mecanismos de financiación alternativos, nos podemos permitir entrar desde abajo, convencer al cliente y a partir de ahí crecer. Sí, Amazon es el gran profesional de vender en pérdidas para conseguir hacerte todo el 360, ¿no? y sacar rentabilidad de los clientes. Leire, si tuvieras que compartir con la audiencia las 3 cosas esenciales que mirar desde el día 1, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que lo hemos hablado bastante, pero para mí el tema de obsesionarnos con el control del gasto, ser capaz de medir bien es clave, porque vuelvo a terminar con lo que empezaba. Si no podemos medir, no podemos controlar ni no podemos mejorar, ¿no? Entonces, yo diría que también desde el principio hay que plantearse en apostar por tener sistemas y herramientas que nos ayuden a tener este control in-house. Porque muchas startups tienden a esperar mucho tiempo y llega un momento en el que luego la operativa se hace demasiado compleja y ya es tarde. Incluso también añadiría que intentemos desde el principio, que sea posible o factible, contratar algún perfil financiero que se ocupe y que tenga como su cabeza focalizada en esta parte. Normalmente es algo que o los founders o el CEO suelen llevar desde el principio, pero no van a hacerlo nunca con el nivel de profundidad que la compañía va a ir necesitando poco a poco con el tiempo.
La segunda es, para mí, estar como súper al día de, lo hemos hablado en el panel, ¿no? Las distintas posibilidades de financiación que tenemos, privadas, públicas, etcétera. Y la tercera, a lo mejor, es tener muy claro cuáles son tus líneas rojas. O sea, hablábamos antes, ¿no?, de cómo gestionar incluso el capital que tienes. Para mí el runway es una de las cosas muy claves, entonces tenemos que tener muy claro en qué momento, yo sé, cuáles son, una vez que yo llegue a X meses de runway, tengo que activar ciertas palancas. O si llevo tantos meses sin cumplir objetivos, tengo que activar estas palancas. O sea, tener muy claro a la hora de construir también tu business plan, a lo mejor un modelo que digas, yo voy a ser ambicioso y quiero crecer a 3, 4X anual, pero tienes que estresar ese modelo, ¿no? Entonces, ser muy consciente de, ¿y si no llego a estas asunciones de CAC? ¿Y si no estoy siendo capaz de crecer al ritmo que esperaba? Y entonces, tener como tus planes B y C, sobre todo porque hay que evitar sorpresas, sobre todo si son negativas, tanto internamente, pero mucho de cara a los inversores. Entonces, ser capaz de entender tus líneas rojas y activar las palancas cuando todavía tienes tiempo de reacción, yo creo que es de las primeras lecciones que también hay que tener financieramente digeridas. Nosotros insistimos mucho a los clientes en que hay que definir hitos con 3 números de si pasa esto, nos sentamos a reevaluar y a tomar decisiones, porque hay que estirar ese rango y hay que controlar muy bien hasta dónde podemos llegar, ¿no? Exacto, es tener como muy claro tu plan de acción, ¿no? Y decir, vale, si pasa esto, puedo reaccionar, esto es lo que voy a empezar a implementar y saber hacia dónde vamos y cómo llegar. Rosa, última pregunta para cerrar. Desde Caixa, ¿cómo apoyáis a emprendedores desde el día 1? Porque parece igual que solo cuando necesito un préstamo voy al banco y no es real, ¿no? Desde el día 1 sí que apoyáis a los emprendedores. Sí, totalmente de acuerdo con Leire. Al final, las compañías tienen que ir a buscar financiación cuando tienen la ronda, o sea, cuando tienen liquidez suficiente, ¿no? Y lo que no pueden hacer es destinar, ¿no?, pues el dinero de la ronda pues para financiar working capital o para financiar CAPEX. Para eso existen herramientas para hacerlo, ¿no? Al final las rondas son pues para escalar, operaciones de money o abrir mercados, etc., ¿no? Entonces, al final, vosotros sois muy buenos en lo vuestro y nosotros somos muy buenos en lo nuestro. Y lo nuestro es financiar, ayudaros, asesoraros, contar con nosotros para todo lo que sería la red internacional, modelos de negocio internacionales, herramientas de cobro, de pago, que al final lo que queremos es que vosotros minimicéis vuestro riesgo financiero, porque también es un beneficio para nosotros. Con lo cual os podemos ayudar de muchísimas formas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer compartir el panel con vosotros. Y gracias a vosotros por acompañarnos.